Sí. Listo, buenas tardes para todos. Tenemos el poder del habla, algunos convencen, sin embargo, no todos son líderes. Entonces, hay algo que diferencia el hecho de tener la palabra. El dinero, por ejemplo, es algo que podríamos tener en nuestras manos, en nuestras cuentas de bancos, invertidos en muchos negocios. Pero si el dinero es algo que yo tengo bajo mi colchón y no lo uso, y no lo invierto, y no lo administro, entonces tampoco podría lograr muchas cosas con ese dinero. Si yo veo todas las capacitaciones del PAN, que además están buenísimas, te las recomiendo todas las que están ahí porque hemos revisado a detalle cada uno de los programas que tiene aquí el PAN de Guanajuato. Si yo hago todas las capacitaciones del PAN y lleno mi currículum de diplomas, o además de llenar mi currículum de diplomas, yo también estudié Ciencias Políticas, una maestría en Administración Pública, una maestría en Comunicación Política y un doctorado en Ciencias Políticas, pues muy lindo tu currículum, ahí está colgado en la pared. La pregunta es si eso es suficiente para ganar una elección. Estamos aquí para lograr algo, y ese algo que queremos lograr es ganar elecciones. Para lograr ese algo, estamos viendo una capacitación llamada Cuarto de Guerra y una materia que es el liderazgo. Lo que les voy a enseñar aquí es cómo, de manera muy práctica, podemos llevar este tema del liderazgo al ejercicio de las elecciones y lograr entonces empoderar a todo nuestro equipo y lo que necesitamos organizar para lograr el objetivo final. Aquí está la definición de poder. La definición de poder no está en el arma que poseo, porque si no la sé utilizar, esta arma no logra el objetivo. La definición de poder no está en el dinero que tengo acumulado, porque si no lo administro, entonces tampoco logro los objetivos de inversión. La definición de poder tampoco está en el conocimiento que adquiero, porque si no lo aplico, pues tampoco me funciona. La definición de poder, entonces, es la siguiente. El poder es toda capacidad o habilidad que tengo de lograr un objetivo muy específico. Ese objetivo, nos diría Jaime, es resolver problemas. Ese sería un objetivo de un administrador público. Ese objetivo, nos diría un coordinador general de campaña, es ganar la elección. O ese objetivo podría ser el promocionar el voto y lograr la movilización del voto a mi favor en la sección 2852. El objetivo va a cambiar, pero la definición de poder no, y las herramientas tampoco. Lo que vamos a ver el día de hoy es justamente eso. ¿Qué herramientas existen en el poder que nos van a servir para ser mejores líderes, fomentar y alimentar ese liderazgo y alcanzar un objetivo? El objetivo, en este caso, es político-electoral. Por lo tanto, lo que nosotros queremos lograr con este liderazgo es votos. Así que la definición de poder está plasmada y orientada justamente a cómo vamos a lograr votos, empoderando nuestro equipo y nuestro liderazgo en la campaña. En este momento voy a compartir pantallas con ustedes para que podamos ver lo que estamos comentando de forma oral. Bien, si el objetivo concreto es ganar una elección, y para ganar una elección yo necesito tener y alcanzar un número de votos, entonces quisiera que respondiéramos esta pregunta muy sencilla. ¿Cómo se gana una elección? Es decir, ¿cómo logro esa mayoría de votos que necesito lograr en mi municipio o en mi estado? Ustedes ya han participado en campañas políticas. Nómbreme al menos 3 elementos que toda campaña política debe tener para ganar ese objetivo, que es ganar la elección y alcanzar ese número meta de votos. Estructura, equipo. Bien, algunos de ustedes lo están haciendo por el chat. Estoy leyéndoles el chat por aquí. A ver. Estructura, congruencia, estructura, propuesta, movilización, unidad, estructura. Si hacemos un sondeo muy rápido, la palabra estructura es la más repetida en todo el chat. Estrategia, excelente. Liderazgo, unidad, un candidato, por supuesto, creatividad. Una campaña sin candidato, también ganar antes de ganar. Bien, veo que todos ustedes tienen en común varios elementos que han revisado como parte de lo que se necesita entonces para ganar entonces una elección. Voy a abrir un momentito el chat aquí. Hay gente que me ha solicitado abrir su micrófono por vía de la manito, ¿sí? Estas personas, le voy a dar el pase a 2 personas que han solicitado esto. Jorge Aguirre, adelante. Jorge Aguirre, adelante. Debes desactivar activar más bien tu micrófono porque tenés una veda en el micrófono.
Bien, José Antonio Sánchez Martínez. Ok, buenas tardes. Es Adelante. estrategia, el primero es investigación, estrategia y táctica, ¿vale? Son las cosas que quiero resaltar primero antes que otra cosa. Investigación, estrategia y táctica. Volvemos al plano de lo militar. Este plano, no debemos olvidarlo, sigue formando parte de lo que estamos viendo en pantalla ahorita, que es justamente el tema de esta capacitación, escuela de guerra, ¿no? El plano militar fue o es un referente para todo este tema político electoral, porque recordemos al señor Clausewitz de nuevo, y la situación de la guerra. ¿Cómo planteó él la guerra? ¿Quién gana una guerra? De acuerdo a la teoría de la guerra, la teoría militar. ¿Quién gana una guerra? El que logra matar a la mayor cantidad de enemigos. No. En una guerra pueden morir muchos de un lado y puede ser ese el victorioso de la guerra. No necesariamente es quien tiene más muertos el que pierde. ¿Quién gana una guerra entonces? ¿El que conquista más territorio? Claro, si eso hubiese sido el propósito de la guerra, la conquista del territorio, como sucedía anteriormente, donde los estados buscaban la expansión, ¿no? Pero en términos muy precisos, en términos de poder, quien gana una guerra, diría von Clausewitz, es el que tiene la capacidad, atención con este término que vamos a utilizar ahora, el que tiene la capacidad de vencer la voluntad del enemigo. La voluntad es algo. Por lo tanto, la voluntad es aquello que debemos vencer del otro para que esta guerra se termine y mi voluntad sea la que se imponga sobre el otro. Cuando uno va a una guerra, ese sería la voluntad del contrario, de seguir participando en consideración a que estamos diciendo que nosotros somos la mejor propuesta, la mejor opción. El voluntario no se va a retirar, la persona, el adversario no se va a retirar de la elección. Pero si nosotros resquebrajamos la voluntad que tiene su equipo, la manera en cómo nos percibe y cómo se autoperciben a ellos, seguramente vamos a lograr ese objetivo, que es movilizar la otra voluntad, que es la segunda. ¿Cuál es la otra voluntad que tengo que movilizar además de la del adversario? La del adversario la tengo que movilizar hacia atrás. ¿Cuál es la otra voluntad que debo movilizar además del adversario? La voluntad de los electores. Y esa voluntad es la de votar por nosotros. Por lo tanto, cuando usted ejerce el poder, usted lo que hace es, en términos de ciencias políticas, vamos a ponerlo bien claro aquí, como si fuese un diagrama. Usted tiene un objetivo y usted está parado en este lugar. Tiene que calcular cuánto hay desde aquí hasta su objetivo. Una vez calculado este trecho, que es la medición, la investigación de la que nos hablaban hace un rato, usted debe generar una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Un camino para llegar ahí. Pero a veces no va a haber un camino. A veces yo tendré que generar escenarios, ¿verdad? Para que si llueve, por ejemplo, tendré que utilizar otro camino. Si yo no tengo vehículo, pues voy a tener que utilizar un camino que sea más corto o en donde precisos para lograr llegar al objetivo, que es este que tengo en este lado. El poder va a ser entonces la capacidad de sumar todo eso para lograr ese objetivo político electoral. En términos de liderazgo, es exactamente lo mismo. Lo que vamos a lograr en términos de liderazgo es movilizar la voluntad del contrario en retroceso, que aquel contrario nos vea como una competencia efectivamente ganadora, y en segundo lugar, movilizar la voluntad de nuestro electorado a favor nuestro. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la movilización del voto. Por lo tanto, vamos a establecer una diferencia muy clara entre el marketing político y la ciencia política. Esta diferencia hay que hacerla desde el inicio para que podamos entender por qué el poder ha sido nuestro elemento central en esta capacitación. El marketing político nos dirá lo que nos dijo Jaime hace un rato. El marketing en general, no solo el político. El marketing en general nos va a decir que todos vendemos, que todos somos vendedores y que todos efectivamente en algún momento compramos. Y el marketing aplicado a lo político nos va a decir que nuestro trabajo es vender al candidato, que el candidato es un producto y que quienes nos van a comprar son los electores. Básicamente, esto es la narrativa de la mercadotecnia
comercial, porque de hecho por eso es mercadotecnia, porque está aplicada a la parte comercial, compra-venta, y trasladada al escenario político. Sin embargo, desde la ciencia política habría que hacer una gran advertencia. Y la voy a hacer utilizando un objeto como ejemplo. Yo no bebo refrescos embotellados, pero supongamos que esto es un refresco embotellado muy conocido por todos nosotros que vivimos aquí en México y que seguro muchos de ustedes han consumido en diferentes ocasiones. No es publicidad, pero voy a mencionar el nombre con tal de que entendamos esta primera diferencia que voy a hacer. Esto que está aquí es una botella de Coca-Cola. Entonces, el marketing te va a decir, necesito que tú compres Coca-Cola, consumas Coca-Cola, bebas Coca-Cola, y va a hacer unas campañas para eso. Te va a decir que Coca-Cola, que es este producto, en verano, donde hay calor y donde hay playa, pues Coca-Cola es el compartir con los jóvenes y con los amigos. Pero te va a decir también que en diciembre, donde la gente está en sus casas, Coca-Cola es compartir en familia. En ambas, el eslogan de Coca-Cola es el mismo, destapa la felicidad. Donde en verano la felicidad significa compartir con amigos y donde en diciembre la felicidad significa compartir con familia. Entonces, básicamente Coca-Cola solamente te induce a tomar y a comprar esto. A diferencia del marketing político, o en este caso sería ya la aplicación de la ciencia política, que nos diferenciaría de cualquier tipo de mercadotecnia. En la ciencia política, atención, compañeros, porque esta es la definición de poder de la que venimos hablando hace un rato. En la ciencia política, el tema no está en que la gente consuma solo a tu candidato. El tema está en que hay que decirle a nuestro electorado, bebe de esta botella, consume esta botella, pero ni se te ocurra destapar las botellas del contrario. Por lo tanto, la campaña electoral va a estar orientada en dos sentidos. Explicar por qué esta es la botella que debes consumir y paralelamente entregar razones. Astrid, hay un problema técnico, no estamos viendo tu presentación, lo están diciendo ahí, los compañeros no están viéndote en la presentación, perdón la interrupción. No sé, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué ven en la pantalla? Solo la primera lámina, Escuela de Guerra. Entendemos Bien. que llevas... ¿Y me ven a mí? ¿Ve mi video? ¿No se ve tampoco? Ok, entonces, a ver, permíteme. No te vemos tampoco. Ok, entonces mira, voy a dejar de... Pero sí era importante. Sí, voy a dejar de compartir un momento pantalla. Y voy a empezar a compartir audio a partir de la computadora. Así ustedes me van a poder ver desde ahí. A ver, ¿me escuchan? Probando, ¿se escucha? Sí, listo, ya también. Se escucha por ahí. Bien, perfecto. ¿Se escucha y se ve ambas? Bien. Sí, ya apareció, listo. Nada más sería cuestión de compartir la pantalla, listísimo. Ok, perfecto. Lo que les estoy mostrando ahorita en video es lo que les estaba mostrando hace un rato que algunos no tuvieron oportunidad de ver. Sin embargo, quiero mencionarles, aprovechando que me están viendo ahorita en la pantalla, que si ustedes están desde un teléfono, para que ustedes puedan ver las otras cámaras, solo tienen que darle al teléfono de esta manera. Y deslizan, le hacen un slide al teléfono, deslizan la pantalla y así pueden ver todas las cámaras conectadas, ¿no? Además de la presentación. Esto en el caso de cuando comparta la presentación no puedan ver mi rostro. Ya van a poder ver también el rostro no solo mío, sino de quienes estamos conectados. ¿Muy bien? Entonces, volviendo al punto esencial, que era esta diferencia entre el marketing político y la ciencia política, básicamente lo que decíamos es esto. En el marketing político, resumiendo, te voy a vender esta botella y te voy a dar razones para comprar esta botella de tipo racional, de tipo emocional, te voy a conectar con tu interés, voy a ponerle un nombre a esto y voy a generar unas campañas que van a representar ese interés por el cual tú vas a seguir comprando esto. En la mercadotecnia, por lo tanto, lo que te voy a decir es, compra esto. A Coca-Cola, es el ejemplo que estamos poniendo, no le interesa si tú en tus ratos libres bebes agua Bonafont, Pepsi-Cola, Mirinda, el Boing de mango, no importa lo que tú bebas, lo que le interesa a Coca-Cola es que tú sigas consumiendo esto.
Esa es la gran diferencia entre lo que hoy llaman marketing político, que son las herramientas de la mercadotecnia aplicadas a la ciencia política o a las campañas electorales más bien, y la ciencia política. En la ciencia política, ¿qué decimos de este lado en el tema político electoral? Tú le tienes que decir a las personas, bebe de aquí, es cierto, hay que generar la necesidad, es cierto. ¿Cuál es la diferencia? Le debes de decir que beban de tu botella, pero que ni se les ocurra destapar las botellas de los adversarios. Esta situación en la que tú haces una propaganda, haces una campaña de comunicación a favor tuyo, pero también haces una campaña de contraste y de diferenciación respecto a los adversarios, esa es la gran diferencia entre el marketing comercial, como nosotros lo entendemos, y estas herramientas aplicadas a lo político. Por lo tanto, voy a partir del siguiente concepto necesario. El primer concepto fue guerra, recordémoslo. El segundo concepto que vimos fue el poder, y vimos que el poder era toda capacidad que tenemos de lograr un objetivo, adaptando ciertos fines para lograrlo, ¿verdad? Decíamos que había que medir, etc. Y por último, también les dije el tercer concepto, que es el que vamos a aplicar ahorita, el tema de la mercadotecnia. Si nosotros decimos que estamos hablando de mercadotecnia, nuestro candidato es un producto, ¿cierto? Nuestra campaña es un producto. No obstante, en la ciencia política y en nuestra realidad muy práctica de los escenarios políticos, no trabajamos con productos, trabajamos con personas. Y eso, amigas y amigos, es una diferencia importantísima para poder entender el liderazgo. Un producto no puede ser líder, una persona sí. Entonces, entender que trabajamos con personas y partir de este concepto muy básico, significaría que también tengo que analizar a esta persona con la que trabajo, que va a ser el candidato, por ejemplo, pero también el equipo, porque también esas son otras personas, y probablemente no haya solo un liderazgo, atención con esto también. Probablemente yo tenga que trabajar con otras personas cuyo liderazgo es anterior a mí. Y a veces trasciende mi administración pública. Yo puedo estar 3 años en ese cargo como alcalde y sin embargo estos liderazgos van a continuar. Entonces no hay un solo líder y trabajamos sobre todo con personas. Entendiendo esta definición, vamos a ponerla en común con lo que venimos a tratar el día de hoy, que es el tema del liderazgo de las campañas político-electorales en el marco del concepto de esta escuela de guerra para ganar campañas políticas. En este momento voy a compartir con ustedes la presentación y quisiera me confirme a través de Galo, que Galo me confirmes que la presentación se ve, ¿bien? La voy a compartir en este momento para que me puedas confirmar eso. Ahí va, ya está conectada la presentación. ¿Me puedes confirmar? Ya nos aparece que se está empezando a compartir tu pantalla. A ver si los demás nos pueden confirmar. No se ve, Astrid, se ve una presentación en Excel. Puedes volver a dar en compartir y puedes seleccionar el documento. Sí, ahí está, ya vemos la presentación ahora sí. Si la puedes poner en pantalla completa, sí, ya se ve. Si la puedes poner en pantalla completa para que pueda ser más fácil, o seleccionar la presentación o la planilla donde estabas y dar ahora sí en pantalla completa. A la pregunta que ustedes mismos respondieron hace un rato, donde hablábamos acerca de cuáles son estos ingredientes, si pudiéramos resumirlo en 3, en pocos, cuáles son estos ingredientes que hacen una campaña político-electoral exitosa. Ustedes mencionaron la estructura, mencionaron la estrategia, mencionaron el candidato, mencionaron la organización y otros elementos, ¿no? Entonces, basándonos en eso, hay que recordar que a nivel México, confirmo que la diapositiva se ve, por favor confírmenme. Sí se ve, nada más es necesario si le das en el modo de ver presentación. Sí, completa. Es que ya la había puesto para pantalla completa. Ah, perfecto. Sí, ya se ve.
Listo. Entonces, a nivel México, a nivel de la cultura política mexicana, existe también esta tradición a responder estas preguntas de esta manera. Aunque sabemos que los estados de México son muy diferentes, aunque sabemos que la realidad político-electoral, por ejemplo, de Chiapas, un estado con el que trabajo hace 5 años ya, es muy diferente a la de Guanajuato, por cierto, el estado que me recibió en México hace 7 años, no podríamos decir que no tienen características comunes. Y una de las grandes características comunes es esa escuela política heredada a nivel nacional en la historia de la cultura política en México. Y a mí me encanta hablar, si bien yo soy autores, si bien yo les doy herramientas teóricas, si bien yo les comparto libros, si bien yo les doy métodos, etcétera, a mí me encanta hablar también desde la práctica, porque creo fervientemente en la invencible fusión entre la teoría y lo práctico, y aquí vamos a hablar de ejemplos muy prácticos y reales. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de la cultura política mexicana, tendemos a creer que en la campaña electoral necesitamos de estos ingredientes que desde la escuela de ese partido que estuvo más de 70 años en el poder, nos heredó esos elementos, diciéndonos que solo así podríamos hacer una campaña, ¿no? Entonces vamos a encontrar en esa escuela política que necesitamos de una estructura. Cuando yo le pongo ahí la palabra territorial, justo me refiero a lo que ustedes están llamando estructura, una estructura de promoción del voto, ¿no? Y vamos a encontrar que, ustedes me dirán si han encontrado candidatos así o no, que antes de organizarse, antes de medir, antes de saber realmente cuál es el escenario en el que se enfrentan, etcétera, antes de hacer todo esto, lo primero que hacen es generar estructura. Y seguro habrán conocido candidatos, o aspirantes más bien, que habiendo hecho su estructura territorial, habiendo conseguido a todos sus líderes, habiendo organizado a sus líderes en la materia territorial de promoción del voto, no llegan a ser candidatos. Y esto tiene que ver con otros elementos que necesitamos para competir dentro de la elección. Pero vamos a hablar en principio de esta situación que ha sido heredada en la cultura política mexicana. La necesidad de una estructura político-electoral que en este caso va a ser una estructura territorial de promoción del voto, es decir, personas que promueven el voto en diferentes secciones electorales. Vamos a tener también una característica de este partido que durante mucho tiempo estuvo en el poder utilizando estas técnicas. ¿Cuál es la otra característica en la campaña? El gobierno siempre tenía al gobierno en turno, siempre tenía al gobierno en turno, bien sea que fuese el gobierno federal, y si no era el federal, pues era el estatal, y si no era el estatal, pues era el local, ¿no? Atención, Guanajuato, PAN. Atención, pues estas son características del PRI a nivel nacional. Pero, ojo, porque cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Hablamos de los programas públicos. ¿Por quiénes son administrados los programas públicos? De acuerdo a las leyes político-electorales del Estado mexicano, ningún programa público puede ser utilizado para la promoción del voto. Sin embargo, lo que ha sucedido constantemente en la realidad práctica es que aquel que tiene el gobierno utiliza los programas sociales del gobierno, aquel partido que está en el gobierno, normalmente está utilizando estos programas para movilizar o influir o disuadir en la decisión del votante. Esta situación también había sido una práctica muy común en los partidos en el poder. Entonces tenemos la estructura territorial, tenemos el tema del gobierno en turno siempre, y tenemos el tema de tener los programas sociales a la mano como una moneda de cambio. Y por último, la experiencia. Una de las cosas de las que más se jactaba este partido es: tengo experiencia, puedo hacer las cosas, conozco cómo se hacen, he gobernado muchas veces, y por lo tanto, yo tengo la capacidad de regresar al gobierno y ejercer ese poder. Esta es una descripción de ese partido, de ese color a nivel federal. Sin embargo, ojo, cualquier parecido con la realidad del Partido Azul en Guanajuato es pura coincidencia. Estructura territorial. Tener siempre a los gobiernos en turno, contar con mucha experiencia, tener a la mano la disposición de los programas del Estado. Todo esto nos parecen elementos esenciales para ejercer el poder. Sin embargo, deberíamos reflejar también el otro lado, en donde aún teniendo esto,
aún teniendo esto, dependiendo de los contextos y de las condiciones, y sobre todo el escenario que se presente y frente a quién se presente, el resultado de la elección puede cambiar. Entonces, estos elementos no necesariamente son los que nos hacen nuestra campaña exitosa. Necesitamos de otras cosas. Voy a pedir amablemente a nuestro coanfitrión o anfitriona de la sala que nos apoye eliminando la cámara de el compañero Martín Ignacio Ramírez, que no se encuentra presente en esta sala. Gracias. Bien. Entonces, tenemos estos elementos. Sin embargo, este partido, teniendo todo esto a su favor, en el año 2018 cayó estrepitosamente en toda a nivel república, no solamente a nivel federal de la elección del presidente de la república, sino en todo el país. Díganme ustedes de forma en el chat, ¿por qué, a pesar de tener todo esto a favor, ese proyecto político electoral cayó abruptamente en el año 2018? ¿Qué faltó entre esos ingredientes que no tuvo, que no cocinó para lograr ese éxito electoral? Credibilidad. Jesús. Muy bien, excelente. Conectar con la gente, credibilidad. Hubo muchísima corrupción, liderazgo. Excelente. Cercanía con la gente, confianza. Falta de liderazgo, falta de credibilidad, demasiada corrupción. Muy bien, me voy a quedar con algunos de estos elementos, ¿bien? En efecto, el hecho de que en el escenario hubiese muchísima corrupción generó un tema en la agenda político-electoral, un tema que el ciudadano tenía acá, un tema que el ciudadano todos los días consumía. Las noticias que consumíamos desde el inicio del año, ni siquiera desde el inicio de la campaña, desde el inicio del año, tenían que ver con los funcionarios de gobierno que estaban metidos en actos de corrupción. De allí que uno de los grandes misterios resueltos antes de que la campaña electoral terminara fue el destino del señor Duarte, ¿no? A quien encontraron hasta Guatemala, en el lago Atitlán, un lugar que es hermoso y que les invito a conocer, ¿no? Por supuesto que estos temas de la corrupción se metieron en la agenda publicada, es decir, circularon mucho en los medios de comunicación. Las redes sociales vinieron a ser también un elemento que puso en la agenda y magnificó y siguió mostrando muchísimo más el gran problema de México, la corrupción. Pero también hubo, del otro lado, una propuesta político-electoral que capitalizó este problema. Yo les pregunto a ustedes en una respuesta muy rápida de sí o no. ¿La corrupción es un problema que se presentó hasta el 2018? Es decir, antes eso no era un problema. ¿La corrupción es un problema que se presentó hasta el 2018? ¿Sí o no? No, la corrupción es antiquísima. Sin embargo, ¿por qué precisamente el 2018 cobra la relevancia que cobra y además es capitalizada por el otro proyecto político electoral? Ojo, materia de liderazgo, materia de comunicación política, materia de escuela de guerra, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Lo que sucedió a nivel federal sucedió también a nivel estatal. Y quiero que nos salgamos un momento de Guanajuato y vayamos en este momento al estado de Jalisco. Un estado que también tenía en contra todo esto que hemos mencionado. Y sin embargo, el proyecto político electoral de Jalisco mostró un resultado diferente a muchos de los estados de la República. Acabo de cambiar la diapositiva por las personas que estaban preguntando por ahí. Ahí está la otra diapositiva. Estamos viendo en Guadalajara, el templo expiatorio en la ciudad de Guadalajara, no, está en la catedral. Entonces estamos en la ciudad de Guadalajara en este momento, estamos viendo los resultados de cómo quedó la elección a nivel estado en el municipio, en el estado de Jalisco. ¿Qué sucedió allí? ¿Ustedes creen, respuesta muy rápida, de sí o no, respuesta muy rápida, ¿ustedes creen que el partido político, Movimiento Ciudadano, a nivel nacional, a nivel federal, es un partido que moviliza gente que tiene estructuras, que tiene gobiernos a su favor, que tiene programas sociales, que tiene capacidad de convencimiento y todo lo que hemos mencionado, que es los ingredientes de la campaña? ¿Podríamos decir eso? ¿Sí o no? Bien, lo que sucedió entonces en el estado de Jalisco es que a pesar de no tener todo esto a su favor, y habiendo una propuesta político-electoral, un partido que sí la tenía, que fue lo que hicieron, ellos cocinaron la campaña de tal manera que se movilizara al voto, mientras el otro proyecto político movilizaba al votante. ¿Qué hacía el otro proyecto político a nivel práctico y real?
tocaba la puerta a las 6 de la mañana a doña Juanita López de la comunidad, la levantaba, la subía a una camioneta, la llevaba a la casilla a votar y le daba su torta de desayuno. Nada de esto podía hacerlo el Partido Naranja. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Movilizaron el voto, no el votante. Son dos cosas diferentes. Movilizaron el voto, no el votante. Y esto, amigas y amigos, es necesario diferenciarlo en el momento en que uno está realizando la organización de la campaña. Tenemos mucha simulación en materia de liderazgos. Ahorita vamos para allá a hablar específicamente a qué liderazgos me refiero. Pero hay mucha simulación. Ustedes probablemente lo han vivido. Cuando organizan un equipo de campaña a nivel municipio, ustedes establecen roles en donde distribuyen la promoción del voto. Y probablemente ustedes tengan coordinadores de promoción del voto que van a las comunidades, que van a los barrios, que van a las casas a promocionar ese voto. Y muchos de ellos te entregan un documento, que es una copia de un documento de identidad de la persona, como muestra y garantía de que esa persona es un simpatizante con el proyecto y es un promovido del proyecto. Es una persona a la que se le promovió el voto y que está con nosotros. Esta situación de coleccionar credenciales de electores puede ser y puede resultar, en términos muy concretos, en movilizar al votante, es decir, acumulamos números de votantes, pero no necesariamente habremos confirmado de que tenemos la voluntad política de este votante a favor nuestra. Entonces, una cosa es movilizar al votante, coleccionar sus credenciales, invitarlos a un evento y que todos ellos vayan, darles de comer y que todos ellos coman, y que escuchar un discurso y que todos aplaudan, a que ellos en efecto vayan a votar por nosotros. Esta última significa movilizar el voto, y para eso necesito de otro tipo de herramientas que no son solamente las de la movilización del votante y la logística y todo lo que ya hemos venido hablando. Tiene que ver con este precepto que vence quien convence. Debemos convencer. Por eso empezamos hablando de la voluntad. ¿Tú te acuerdas? Cuando yo te hablaba de la guerra, yo te decía, la guerra, decía von Clausewitz, es la capacidad de vencer la voluntad del enemigo. Entonces, convencer es vencer esa voluntad. Y cuando tú dices, ¿a qué te refieres con vencer la voluntad? Si tú no puedes vencer la voluntad del votante. Cuando este votante no quiere votar por ti, y tú le has convencido de que sí lo haga, su voluntad ha sido desplazada por la tuya. Así que el poder de convencer va a ser la capacidad de influir en la voluntad de otros. Esta es la gran definición. El poder de convencer es la capacidad de influir en la voluntad de otros. Esa voluntad puede ser de dos tipos. Puede ser una voluntad de pensamiento, en donde la idea cambia, o puede ser una voluntad de acción, en donde la persona hace algo o deja de hacer algo. Si usted a través de su mensaje convenció a los fumadores de dejar de fumar, usted movió esa voluntad. Diferente a que la gente le escuchó su discurso, todos les aplaudieron, pero siguen fumando. Entonces su mensaje puede ser muy bonito, puede ser muy creativo, puede ser muy llamativo, puede ser muy aceptable, pero puede que este mensaje no sea convincente. Por lo tanto, nos vamos a concentrar aquí en esa generación del mensaje desde el líder, en esa capacidad de liderazgo y en esa capacidad, entonces, de movilizar la voluntad del otro. Si esa es la definición, ¿cuál va a ser nuestra definición de liderazgo esencial? Pues la definición de liderazgo va a ser, el líder será aquel que tenga la capacidad de movilizar la voluntad del otro, es decir, que esté empoderado desde su comunicación y desde su acción para que otros hagan aquello que se ha propuesto que se haga. Quiere decir que el líder va a tener estos tres elementos. Va a tener capacidad de influir o capacidad de influencia. La gente lo escucha y la gente puede cambiar de opinión cuando lo escucha. Capacidad de influencia. La gente le pide consejos o cuando él aconseja, la gente hace lo que él dice. Capacidad de influencia. Primera, capacidad de convocatoria. Segunda, puedo reunir a un grupo de gente, puedo reunir a un grupo de personas, puedo lograr que este grupo completo y no solo una persona hagan esto que hemos diseñado, que se establezca, que se haga. Y por último, la movilización. Es que todo el grupo, además de estar juntos, de estar unidos, de mantenerse en cohesión, de trabajar en equipo, puedan ejercitar cada uno tareas específicas para lograr juntos
ese objetivo. Entonces, el líder realmente, en términos de poder y de guerra, es aquel que tiene la capacidad de movilizar la voluntad de otros. Y para eso va a necesitar de 3 elementos: la capacidad de influencia, la capacidad de convocatoria y la capacidad de movilización. Veámoslo desde el punto de vista muy práctico. Si usted algún momento en su vida ha ido a una reunión sectorial, nos vamos a encontrar con que los líderes sectoriales, supongamos los líderes campesinos, entonces el líder campesino influye en la decisión de muchos otros que se encuentran en ese mismo sector, cuando les dice que fulano de tal es la opción que nos va a ayudar a bajar la de recursos para este trienio, ¿no? También convoca al grupo para que escuche al candidato y por otro lado garantiza que ese grupo con nombres y apellidos y con un número específico de votantes van a votar a favor de este equipo, de este color. Eso es lo que haría el líder sectorial y tiene su propio liderazgo. Sin embargo, ese mismo líder, a raíz de que la política ha cambiado y que las campañas han sido procesos en los que muchos participan y ya ven incluso un modus vivendi de esto, lo que ha sucedido es que muchos líderes sectoriales en la realidad presentan esta misma convocatoria, organizan el mismo evento, ponen a la misma gente para un candidato como para otro. Entonces, esta situación es lo que tenemos nosotros que analizar desde nuestra campaña y empezar a hacer liderazgos. Los líderes que existen ya, más los líderes que yo pueda crear, qué peso específico tienen en la decisión de la votación de nuestra comunidad electoral. Por eso podríamos decir que el liderazgo tiene que responder a estas 3 preguntas. ¿Quiénes tengo? ¿Con qué cuento? ¿Y para qué me va a servir eso que tengo? Tanto en recursos humanos, en liderazgos, en equipo, etcétera, como aquellos elementos con los que poseo mi campaña para lograr estos objetivos. Estas 3 preguntas debemos resolverlas desde nuestra organización de campaña. Entendiendo que el liderazgo no es algo solamente perceptible. Es probable que cuando uno piensa en líder, se imagine a una persona que tiene un cargo, ¿o no? Nos imaginamos a alguien que está frente a un grupo. Suponemos que el liderazgo es de aquel que está en el protagonismo de la escena. Entonces, cuando nosotros preguntamos quién es el líder de la campaña, ¿en quién pensamos? Díganme ustedes aquí por el chat. En el candidato. El candidato, necesariamente. Entonces, ¿materia de liderazgo exclusiva para el candidato? No, por lo que hemos dicho ahorita. El poder está distribuido, de tal manera que hay liderazgos que existen anterior a la campaña y después de la campaña, y con esos liderazgos van a influir en la movilización del voto. Así que hay que hacer un sopesamiento. Y les tengo entonces 2 noticias. 2 noticias para ustedes que me gustaría que las anotemos. Primera noticia, el liderazgo sí se puede medir. O sea, esto de que es que él tiene más liderazgo que aquel, pero ¿por qué? Bueno, porque me parece, porque como que mueve más gente, porque como que sí, como que se le ve. Esto del olfato por ciento no es una garantía de medición. Y aquí un compañero nos los dijo en el inicio, nos dijo, es necesario medir. Entonces déjenme decirles que el liderazgo también se puede medir. Y esta es una muy buena noticia, porque usted va a poder medir la capacidad de liderazgo que tiene su candidato. ¿Para qué, Astrid? ¿Qué pasa si mi candidato sale reprobado? Eso no va a ser bueno para su voluntad. Ahí estaría mermando su voluntad, porque estaría poniéndole una barrera a su objetivo. No, porque cuando tú sabes dónde estás parado, tú puedes hacer algo al respecto. Si nos tomamos la temperatura ahorita, por ejemplo, yo les digo a ustedes, tengo 38 grados de temperatura o 39 grados de temperatura. Ese número en contexto COVID es un número que genera alerta, que genera pánico, que genera miedo y que ya te está acercando a una conclusión, que es que te enfermaste y que tienes COVID. Sin embargo, si yo no me atrevo a medir mi temperatura, no puedo saber cómo estoy.
y por lo tanto no puedo aplicar las soluciones que necesito. Tal vez solamente necesitaba de una medicina, porque fue producto de un resfriado, ¿no? O del estrés, pero no producto del contagio del COVID. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo les digo a ustedes en este momento, atención compañeros, y quiero que respondamos a esta pregunta, 36 grados o 37 grados, ¿es mucho o es poco? Si les digo 37 grados, ¿es mucho o es poco? Responden eso en el chat, ¿mucho o poco? O vía micrófono también lo pueden hacer. Normal. Normal. Ajá, 39 grados, ¿es mucho o es poco? Ya es mucho. Confusión. ¿Es mucho? Eso es mucho, 39. Sí. 39 es mucho. Es mucho. Estoy muriendo. Muy bien. 39 grados es mucho. Por eso, Sí. con 39, yo no puedo hacer una birria. Con 39, yo no puedo cocinar un cerdito, un cochito horneado. Necesito mucho más de temperatura. Lo mismo que diríamos, 39 grados en Tapachula, que es donde yo ahorita me encuentro, estamos muy frescos, estamos muy bien. En cambio, 22 grados centígrados del clima en Tapachula, en lugar de ser caluroso, es muy frío y la gente se pone suéter a los 22 grados. Entonces, el número no es lo que buscamos es la interpretación de... Es la razón por la cual ustedes ya vieron una materia que está encargada del tema de las encuestas, ¿se acuerdan? Vieron esta materia justamente porque es necesario entender que la política es un número, por eso se llama ciencias políticas lo que nosotros estudiamos. Es un número, usted tiene herramientas de medición y usted con esos numeritos que nos van a indicar algo, por eso se llaman indicadores, va a establecer una estrategia y va a saber qué tan cerca o qué tan lejos está del COVID, o si me pongo un suéter o no me lo pongo, o si puedo cocinar esto o no lo puedo cocinar. Porque el mismo número te puede dar diferentes respuestas. La segunda es que el liderazgo, si bien se puede medir, también se puede percibir. Y la percepción va a ser un elemento central del liderazgo, lo que la gente piensa de mí, lo que yo transmito o la imagen que genero, el conjunto de percepciones que el electorado tiene sobre mi persona. Recordemos que la imagen no es si tengo las uñas rojas o las tengo de otro color, si uso o no uso accesorios, si me veo bien en cámara o no. La imagen es el conjunto de percepciones que un público determinado tiene sobre algo o alguien. Entonces, ¿qué percepciones tiene el electorado sobre mí o sobre el candidato? Eso es lo que también tenemos que medir. Ustedes van a tener una cátedra con Cara Limón, que es una imagen que les va a explicar muy bien todos estos temas sobre imagen. Pero quiero que vayamos adentrándonos en este asunto, entendiendo que el líder no puede ser líder, es decir, no puede influir en otros, si la imagen que tiene, es decir, las percepciones que proyecta, son contrarias a la intención que él tiene. Si la intención que él tiene es la de gobernar, la de ganar una elección, la de vencer a los grandes adversarios, y la imagen que él proyecta es de alguien que es incapaz de hacerlo, que no tiene conocimiento, el equipo, quién sabe dónde salió, ni siquiera es de aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con eso que tenemos? Eso es lo que estamos respondiendo en esta clase. ¿Esto nada más? No, lo decíamos hace un rato, van a haber muchos tipos de líderes. Voy a empezar hablando de una serie de comportamientos político-electorales, especialmente en México, ¿bien? Vamos a hablar de esta serie de comportamientos. A uno de ellos le vamos a llamar la grilla. ¿Esa grilla quién es? Es el grupo de personas que normalmente conocemos, son amigos, son expertos, son conocedores de la política. La grilla son estas personas que saben muy bien de indicadores, que te saben muy bien de política, que te conocen bien. ¿Quién es el líder con el que tienes que hablar, con quién tienes que pactar este asunto, si tú tienes que trabajar este tema con los agricultores o no, mejor con los ganaderos, o ya de los ganaderos te vas a buscar a fulano de tal? Esos son los operadores. Entonces, este comportamiento de generar un equipo con base a estos expertos y conocedores del tema real en tu comunidad es a lo que le llamamos la grilla.
Y seguro conocerán ustedes proyectos políticos que están llenos de grillas, es decir, de personas que conocen la política local. Sin embargo, tener gente en nuestro equipo que solo conozca la política local no es suficiente para cocinar ese plato que es la elección. ¿Por qué? Normalmente ellos tienen el conocimiento de esto, se insertan en una campaña, consiguen un puesto en gobierno partido, consiguen contratos de gobierno y son buenos en lo que hacen, ¿bien? Pero solamente hacen esto. Yo necesito otros elementos para que esta campaña funcione. Entonces sí los voy a necesitar a ellos, pero voy a necesitar de otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Vamos a hablar de otro comportamiento, la politiquería. ¿Cuál es esa? Vamos a tener amigos, o más bien estamos a tener conocidos dentro de nuestra campaña, que son líderes sociales, que son dirigentes, que ellos representan organizaciones, representan movimientos, o están en la base social, o a veces forman parte de la organización territorial de mi campaña. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, en un municipio de México, en cualquier municipio de los 5 que tiene México, cada municipio tiene su propia organización de base y hay una representación de los ciudadanos en las comunidades. Esta representación son los agentes municipales y vamos a tener también a los comisariados ejidales. Los comisariados ejidales son los que la gente puso allí, mientras que los agentes municipales son este enlace entre la administración pública local y la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos dos grupos, agentes municipales y comisarios ejidales, tiene una representación diferente frente a la gente. Lo que hay que medir allí es, además del cargo, ¿ejercen algún tipo de liderazgo? Una persona puede tener un cargo y puede no ser líder. ¿Por qué, Astrid? Porque ya lo dijimos. Un líder no es el que tiene el cargo. ¿Cuál era la definición de líder? Aquella persona que tenga la capacidad de influir en la voluntad de otros y de un grupo y movilizarlos. Entonces, si el agente municipal solamente le lleva la correspondencia a la comunidad y les dice cuándo van a haber las reuniones del comité de planeación del municipio, o cuándo van a ser las reuniones del comité de obra, o cuándo van a hacer tal actividad del Día de la Mujer, pues esa persona es un comunicador, pero no es un líder. ¿Por qué? Porque no está influyendo en la voluntad del grupo. Necesitamos que tenga capacidad de convocatoria y de movilización. Y otra cosa muy importante con los líderes de base, ya existen, lo decíamos, son anteriores y posteriores a la elección. Entonces, estos liderazgos probablemente, especialmente los que no dependen de la campaña ni de la administración, probablemente se mantengan. Lo que hay que observar muy bien, hagan su estudio de liderazgos. Hagan su estudio de liderazgos en la campaña, amigos. Mídanlos. Pónganlo por escrito. ¿Cuántas comunidades tengo en el municipio de León? ¿Cuántas comunidades tengo en el municipio de Celaya? ¿Cuántos agentes municipales tengo? ¿Cuántos comisariados ejidales tengo? ¿Quiénes de ellos ejercen mayor influencia en la decisión de esa comunidad? ¿Y quiénes de ellos están conmigo? ¿Quiénes están con mi contrario? ¿Quiénes no están con ninguno? Establezcan esos parámetros. Y una vez que ustedes establezcan esos parámetros, ya están haciendo un sopesamiento de fuerzas de estos liderazgos. Y vamos a ver que incluso para quienes tienen los comités municipales, acuérdense que todos ustedes, o sea, en todo el estado tienen ustedes 46 municipios, ¿verdad? En esos 46 municipios, el partido tiene un comité ejecutivo municipal, ¿cierto? Pero de acuerdo a los lineamientos de los estatutos del partido PAN, ustedes además del comité ejecutivo municipal pueden formar comités ejecutivos, comités comunitarios. Entonces, estos comités comunitarios es la representación del partido en una comunidad específica. Si ustedes están haciendo una evaluación de pesos de comunidad, donde se dieron cuenta que hay un liderazgo con mucha influencia y que ese liderazgo concentra un grupo de votantes, pongan un comité allí, de manera que también tengamos un liderazgo que represente a nuestro partido en esa comunidad, que hemos visto que en esta comunidad específica hay un voto, o hay más bien una tendencia de voto importante para la elección. ¿Bien? Pero también verifiquemos si este líder está con nosotros o no. Si ya está con nosotros este líder, puede incluso ser parte de esta misma red. No hay necesidad de formar líderes desde cero. Sí hay que formar liderazgos, por supuesto, pero ya tenemos algunos liderazgos que ya existen. Por otro lado, van a ser los nuestros.
Entonces, con base a este tema de la politiquería, no nos alcanza que haya muchos líderes afuera. Necesitamos tener líderes adentro. Y también decíamos, algunos de esos líderes de afuera también ofrecerán los beneficios de estar en el proyecto a otros candidatos. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta en la política real, no nada más en la teoría. Para evitar todo esto, lo que nosotros tenemos que lograr es sumar a los anteriores amigos expertos con también algunos de estos líderes que habremos identificado gracias a nuestra base de datos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la polaca, otro mexicanismo. Vamos a hablar de la polaca y vamos a hablar entonces de estos amigos que conocen muy bien a los diputados, que conocen muy bien a los senadores, que se llevan muy bien con la cúpula empresarial, que te conocen muy bien a los que curten, a los que venden zapatos, a los que se dedican al cuero, a los que se dedican a las fresas allá en Irapuato, además riquísimas, ¿no? Entonces conoce a cada uno de los empresarios y grupos de interés. No necesariamente son solo los sectores empresariales. Vamos a tener que hay muchos grupos de interés necesarios en la suma de la elegibilidad. ¿Cuáles van a ser esos? Los grupos gremiales también, la iglesia, los grupos eclesiásticos, la cúpula político-legislativa, la cúpula político-ejecutiva, etc. Entonces, necesitamos también de estos enlaces para entrar dentro de la elección. Veamos esta elección, o veamos cualquier campaña, como si usted fuese a competir en una carrera, ¿bien? Imaginemos que es un hipódromo y usted tiene un caballo al que le está apostando y ese caballo es su candidato. Tome en cuenta que nadie puede apostar por su candidato y su candidato no puede ganar la carrera si no está dentro del hipódromo. Necesitamos que entre en su proyecto. Para que su proyecto entre necesita de elegibilidad, porque son otros temas que hay que trabajar necesariamente en una campaña y que por eso ya desde el primer módulo se les dio organización de campaña para hablar sobre esto. Cómo nosotros garantizamos la elegibilidad. Entonces, los liderazgos de la cúpula, fíjate lo que te estoy diciendo en esta diapositiva, los liderazgos de la cúpula político-ejecutiva, los que están en el poder, ejerciendo el poder. Los liderazgos de la cúpula legislativa, los diputados, los senadores, bien. Los liderazgos comerciales, empresariales, y también de la cúpula financiera, que es diferente. Esa cúpula financiera, aquellos que se dedican a invertir, financiar campañas, proyectos, etc. Los liderazgos eclesiásticos de la iglesia, los liderazgos gremiales, como incluso podrían ser los liderazgos académicos. Entonces, no vamos a tener solamente a nuestros líderes, vamos a tener que incluso fuera de la estancia político-electoral hay liderazgos que ya existen y esos liderazgos tenemos que, los debemos de tener a nuestro favor. Y para eso, ¿qué debe tener la campaña? Capacidad de organización, capacidad de negociación e inteligencia. Por allí vi también que habían como unos temas de inteligencia. Inteligencia es el grupo que se encarga de obtener, procesar, archivar, administrar, organizar y decidir a partir de la información. La información es poder. Una campaña que no cuente con información no hace nada, al final está trabajando a lo ciego. Entonces, la inteligencia es necesaria. ¿Cuál es este interés que tiene este grupo del parlamentario, específicamente este grupo, que es el que me va a ayudar a mí en la campaña? ¿Cuál es el interés que ellos tienen? Entonces, tener acceso a esa información. Tener acceso a la información de los intereses y de los actores involucrados en cada uno de estos liderazgos. Y de esa manera usted puede hacer una estrategia de negociación. Ya sé con quién voy a negociar y qué voy a negociar con cada quien. Porque la política también es el arte del consenso. Entonces, al final, ¿qué es la política y mi campaña en qué van a consistir en materias de liderazgo? Pues voy a necesitar a ese grupo de la cúpula que garantice la elegibilidad, voy a necesitar a ese grupo de las estrategias, vamos a necesitar a ese grupo de operadores políticos y, por supuesto, vamos a necesitar a ese grupo de estructura base. La suma de todos estos liderazgos nos hace el coeficiente necesario para poder llevar a cabo una campaña exitosa en esta materia. Sin olvidarnos de algo. La campaña en sí misma es un grupo. A su vez, este grupo, que es nuestra campaña, compite con otros para ganar la elección. Dentro de este grupo, necesariamente debo tener
elementos que me ayuden a ganar. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, fíjense del lado izquierdo, perdón, primero del lado derecho, cuando nosotros hablamos aquí de los operadores, ¿qué es un operador político? Les pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes abra el micrófono, díganme qué es un operador político. Que incluso muchos de ustedes han sido operadores políticos. Podemos abrir micrófono o podemos comentar en el chat. Por favor, si pudieran levantar la mano para que sea más fácil la dinámica y así poder también activar el micrófono. Quienes gusten participar. Ok. Dicen que es el que maneja los grupos, la mano detrás del poder, el que maneja la campaña en tierra, busca a los líderes. Exactamente, Arcelia. Así es. El que busca a los líderes territorialmente, campaña en tierra, el que conoce bien con quién y cómo, el que sabe con quién hay que negociar esto y con quién no, el que te conoce de pe a pa la situación político-electoral en el municipio. Ese es el operador político. Bien. Sin embargo, ellos nos van a ayudar mucho y son necesarios y son importantes. Pero necesitamos, aparte de ellos, el lado izquierdo. Es el lado que está ahí en la pantalla. Ese lado izquierdo es el del equipo. Entonces, ¿quién es el equipo? ¿Quién es el equipo? El equipo es el bloqueo, el primer círculo, el cuarto de guerra, el búnker, la iglesia, porque tengo un proyecto político electoral que a su primer círculo le llamo iglesia. ¿Bien? Pero no importa cómo usted le diga, es el grupo de decisores a favor de la campaña política. Entonces, ese grupo de decisores son gente de nuestra entera confianza, son gente, dicen por aquí que es de la ponente, no estoy haciendo ruido con mi micrófono está conectado a la laptop. Y tampoco estoy escribiendo, mis manos están acá. Entonces debe ser de alguien más. Solamente hay un micrófono y es el que está en la laptop. Ajá. Si no, les conecto el micrófono del teléfono, de manera que ustedes me puedan escuchar por aquí, solamente que probablemente ya no puedan ver mi imagen. Intentemos conectarnos desde el teléfono. Pues bien, la situación entonces con el equipo es conformar a un grupo de personas en las que confiemos y que sean profesionales en cada uno de esos ejercicios. Esos liderazgos los necesitamos también. La profesionalización del equipo. Esto es muy importante porque luego nos llenamos de amigos. Está muy bien que seamos amigos, pero que sean más amigos. Nosotros tenemos a profesionales en el equipo, va a ser muchísimo mejor. Entonces, ¿quiénes son esos grupos? Ustedes ya saben que un primer círculo puede estar lleno de diferentes coordinaciones. Aquí les estoy poniendo pues algunas, no necesariamente son solo estas. Digamos que estas son con las que yo trabajo, con las que mi equipo trabaja las campañas político-electorales aquí en México. ¿Y en qué consisten? Pues que cada una de estas coordinaciones viene representada por una persona altamente profesional, técnica, en esa área, y que es de mi confianza, y que es del municipio, y que trabaja las decisiones de esa campaña. Le llamamos los 12 apóstoles, ¿no? Y vamos a tener a cada uno de ellos una función muy específica. Todo esto ya ustedes lo vieron, porque ustedes ya estudian esta parte de la organización. Yo lo que quiero decirles es que ellos también forman parte de nuestro liderazgo. ¿En qué sentido? Necesitamos a los líderes de base, necesitamos a los líderes de arriba, y necesitamos a los líderes de los lados. ¿Cuáles van a ser los líderes de los lados? Pues los de los operadores políticos y los del equipo de la campaña. Igualmente, formar nuestra propia estructura territorial. La formación de estructura es algo en lo que todos ustedes como practicantes de la política, como operadores políticos y como militantes del partido conocen muy bien. La formación de estructura es un tema de básico 1 en cualquier campaña política electoral. Solamente aquí lo que estoy mencionando es que es necesario que esa formación sea nuestra. Es decir, que las personas con las que contemos sean nuestras, que garanticemos que sean de nuestro equipo. No, normalmente, ¿qué hacemos? Contamos con esto es un ejemplo de una campaña político-electoral aquí en Chiapas. ¿Okay? Entonces es un ejemplo, esos números son ejemplos de esa campaña. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Contamos con los liderazgos de otros. Entonces sumamos los votos de otros. Lo mejor que podemos hacer en términos estratégicos es conformar una estructura de liderazgo propia y contar solo con lo propio. Y que lo de otros sea un refuerzo,
pero que nuestra campaña, nuestras metas y escenarios de campaña se logren gracias a nuestra estructura propia político-territorial. Tenemos una ventaja, que es el partido, y el partido, a través de su campaña de afiliación y a través de su esquema de afiliación y de los esquemas que podemos manejar en el partido, como el militante, el simpatizante o incluso el seguidor, podríamos nosotros empezar a armar esta estructura, ¿no? También hay otro tipo de redes con las que contamos, que son redes de otra índole no territorial. Estamos hablando de una red ya de estructura electoral, que son aquellos que se encargan de estar en las casillas, de representarnos en las casillas, ¿no? Estamos hablando de las redes ciudadanas, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, los grupos de discapacidad, etc. La red silenciosa, que pues, es un tema muy aparte, que se arma con amigos, con conocidos, etc. Y la estructura jurídica, como sea, los grupos de personas que necesitamos para que esta campaña funcione. Y con todos ellos debo tener un liderazgo específico. Bien. Entonces, ya que hemos visto que los líderes no es solo uno, que realmente vamos a tener varios líderes y que necesitamos de la confianza de todos estos grupos, lo importante en este caso es que contemplemos en qué consiste entonces el liderazgo exitoso en cualquiera de los grupos que estos se encuentren. El liderazgo exitoso se va a concentrar en que tenga al menos estos 3 ingredientes. No importa en cuál de los grupos se encuentre, un liderazgo va a ser exitoso si concentra esto, especialmente si es un liderazgo de campaña. Vamos a tener un ejército, es decir, un grupo de personas. Acuérdense que un líder siempre está frente a un grupo. Entonces vamos a tener un grupo. Ese grupo va a estar dividido en varios subgrupos. Vamos a tener nuestro blocado, que es nuestro equipo de trabajo, nuestro cuarto de guerra. Vamos a tener nuestro segundo círculo después de ese blocado. Vamos a tener la estructura territorial, que son los que promueven el voto. Una estructura incluso jurídica, de abogados que nos defienden en la mesa. Que sabemos que una elección se puede ganar en tierra, pero se puede perder en la mesa. Entonces también tenemos una estructura de ese tipo. Y hoy en día, coronavirus, tecnología, acuérdate que no te puedes reunir a 2 metros de distancia, tienes que tomar muchas medidas de prevención, etc. Entonces también las redes sociales, la comunicación va a tener su propia estructura, que va a operar de manera específica para lograr la movilización del voto. Un liderazgo entonces exitoso cuenta con 3 cosas. Cuenta con un ejército, que son grupos organizados, cada uno con funciones específicas. Cuenta con mediciones. Conoce muy bien qué es, dónde estoy, a qué temperatura estoy y qué puedo cocinar con eso. A qué distancia estoy de mi objetivo. Y por último cuenta con una estrategia. Y esta estrategia tiene que ver con la estrategia político-electoral, pero también con la estrategia de la comunicación política, para lograr el éxito en la campaña. Hasta este momento hemos compartido con ustedes básicamente que el liderazgo no puede ser de una sola persona, que el liderazgo, al igual que el poder, es compartido y que hay diferentes líderes con los que vamos a contar. Algunos de ellos ya existen y otros tendremos que crearlos. La suma de estos liderazgos nos va a dar, nos va a acercar al éxito electoral, porque habremos nosotros distribuido los objetivos. Si tú estás distribuyendo el poder, por lo tanto también estás distribuyendo los objetivos, porque acuérdate que esa es la definición del poder. Y por lo tanto es mucho más probable que lleguemos al objetivo final si cada uno de estos liderazgos puede llegar a un objetivo específico. De allí que particularmente como politóloga y especialista en comunicación política, yo parto de un concepto básico que es comunicación. Un liderazgo sin comunicación no existe. El líder debe tener no una buena, sino una excelente comunicación. Y el liderazgo en la comunicación parte del concepto de que comunicar significa una sola cosa: ponerse en común. Comunicar viene del latín comunicari. Las etimologías importan, ¿eh? No nada más para estudiarlas. La raíz de un nombre nos dice elementos de dónde salió esto y para qué sirve. Entonces, comunicar viene del latín comunicari y significa ponerse en común. Por lo tanto, un líder, su mayor responsabilidad va a ser ponerse en común con los otros. Identificar con quién hablo, qué quiere, por qué lo quiere. Bien, ya entendí eso. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero esto? Y luego ponerlo en común.
entre los dos. Esa va a ser la labor del líder, para entonces lograr la influencia, lograr la convocatoria y lograr la movilización de todos al mismo objetivo. Como comunicar es ponerse en común, lo que vamos a poner en común en la campaña van a ser 3 cosas. Vamos a poner en común nuestro candidato, vamos a poner en común nuestra campaña, por sí misma la campaña tiene su propia estrategia, su propia comunicación, y vamos a poner en común a los electores. Campaña, candidato y los electores. Bien, empezaremos por el candidato. ¿Quién es nuestro candidato? Muchas veces, la mayoría de las veces, iniciamos un trabajo de comunicación de campaña, de formación de estructuras, etcétera, preocupándonos mucho más por los votantes y muy poco por el candidato. Pero resulta que el candidato no es aquella botella de Coca-Cola de la que hablé hace un rato. ¿Se acuerdan que les hablé de la mercadotecnia y la botella de Coca-Cola? Y se acuerdan que les dije, no trabajamos con productos, son personas. Cuando dijimos eso, nos referíamos a que a esta botella tú le puedes cambiar el color y le puedes cambiar el contenido y deja de ser una botella de agua y se convierte en una botella de Coca-Cola. Sin embargo, a una persona no le puedes hacer eso. Entonces, cuando tú trabajas con un candidato, esencial es que tú puedas medir quién es tu candidato. Y para eso existen mediciones, por eso les di esa gran noticia hace rato. El liderazgo personal se puede medir. Voy a mostrar un ejemplo muy particular. Este es el caso de una medición de un liderazgo político electoral. Entonces, ¿qué es lo que se mide para medir el liderazgo? Se tiene que medir el índice de personalidad, el índice de imagen, el índice de empatía y el índice de carácter. Y eso nos va a dar un coeficiente, que es el coeficiente de liderazgo. En este caso, esta persona tiene un liderazgo político electoral muy alto, de 77.20. El liderazgo se mide del 0 al 100. Lo normal es que nosotros tengamos, si es un buen líder político, lo normal es que tengamos de 70 a 75. 77 es bastante alto. Y de por sí alguien que tenga 80, 82 es muy alto. Nadie tiene 100, porque siempre va a existir la oposición, siempre va a existir la persona que no esté de acuerdo, y siempre van a existir también la personalidad y el carácter que de alguna manera incida en que la percepción no sea siempre totalmente positiva sobre el líder. Por eso es que no vamos a encontrar un líder que tenga 100%. Pero bueno, ¿cómo sabemos, Astrid, que este líder tiene 77 y no tiene 50 o no tiene 82? O sea, ¿cómo sabemos eso? Porque como igual que existe un termómetro para medir la temperatura de la que hablamos hace un rato, igualmente existen mecanismos de medición para medir exactamente esto, que es la materia del liderazgo. Uno de esos mecanismos de medición se los voy a compartir en este momento vía pantalla, por lo que voy a cambiar la presentación, va a dejar de ser PowerPoint y vamos a ver un documento en este momento que ejemplifica esto que les estoy diciendo. Me van a confirmar, por favor, que el documento se pueda leer, se pueda ver. En este caso, no sé si ya podemos ver la pantalla, podemos ver el... No, aún no se ve así. Listo, ya podemos ver el documento. Muy bien, perfecto. Por aquí quiero aprovechar de leer algunos comentarios que están haciendo. Uno de ellos me gustó mucho, es una reflexión al respecto del tema del liderazgo. Uno de ellos dice lo siguiente. Nos dice que el liderazgo, todos los integrantes de la campaña tienen la facultad de ser líderes, ¿no? Otra persona dice, un buen líder siempre debe sumar, nunca debe restar. Estamos de acuerdo en eso, aunque suma hacia adentro, pero puede restar hacia afuera, ¿no? En términos de la campaña político-electoral es lo que se buscaría, que merme la credibilidad y el liderazgo de otros, ¿no? Muy bien. No sé si todavía siguen viendo el documento, porque a mí ya no me aparece. Sí,
vemos el documento, pero no te vemos a ti. A ver. Bien, y por ahí alguien más comentaba, ahorita no lo puedo leer porque hubo un problema técnico aquí, en eso sí tienen razón, tuve un problema técnico aquí con la computadora, como es touch en la pantalla, entonces se tocó ahí una parte y se desconectó. Ahorita yo no puedo ver la pantalla como tal, entonces no estoy segura de qué es lo que ustedes están viendo. Pero voy a aprovechar de responder el comentario del compañero mientras arreglo este tema técnico. Él nos decía que los liderazgos son necesarios y que de todas maneras en el grupo va a existir, dentro del mismo equipo, diferentes líderes. Pero lo que es relevante es que un líder no realice dos funciones iguales. Y en esto, ese compañero tiene toda la razón. Por eso es que ustedes ya vieron una materia relacionada con la organización de la campaña. Y cuando les mostré el primer círculo, el bloqueo, el búnker, como ustedes le quieran llamar, allí lo que estamos viendo es la organización de la distribución de esas funciones, de manera que no haya coalición en esa distribución. Seguramente ustedes vieron en ese círculo que pusimos, vieron que adentro habían unos numeritos, que son como un decálogo, quedan 10, un decálogo de aquello que deberíamos respetar como equipo, ¿no? Y una de las cosas que se deben respetar es justamente la función del otro. Respetar que cada quien tiene su propia función y si alguien quiere apoyarlo, lo puede hacer dentro del equipo, pero no invadir las funciones del otro. Lo otro necesario de apuntar, aprovechando que ahorita estamos viendo aquí en este tema de la organización, que Hola, Astrid, ¿nos escuchas? Astrid, ¿nos escuchas? Hola, hola. Vamos a dar un momento más. Como veíamos, la ponente tenía problemas para proyectar y su conexión. Por lo visto, ahorita ya dejó de compartir pantalla para que pueda volver a ingresar. Nada más esperemos unos momentos más para poder realizar la conexión y podemos ir avanzando. Sí, nada más unos minutos, por favor, en lo que volvemos a restablecer conexión y podamos terminar con el tema. Mientras, por ahorita estaríamos, me hago cargo de compartir por ahí las redes sociales, todo lo relativo a nuestros programas. También aquí con el Instituto Mejores Gobernantes vamos a tener también comunicación para sus redes. Y, por supuesto, para ir viendo dudas, por aquí está Galo. Hola, Galo, ¿nos querías decir algo? Sí, comentarles, aprovechar para comentarles algo que les quería recordar al inicio, todos los que sí tuvieron la oportunidad de estar desde el primer día. Comentarles que la Escuela de Guerra está conformada precisamente bajo el concepto de que es es una lucha por el poder, es una lucha constante por el poder, que no se nos olvide. O sea, en los municipios en donde sí tenemos el poder, pues queremos acceder a él, y donde es nuestro, pues hay que permanecer en el poder. Entonces, por eso es escuela de guerra, porque nos guste o no, o sea, tú no vas a poder aterrizar el bien común, la solidaridad, la sociedad, todo lo bien que queremos hacer los buenos gobiernos si no estamos sentados en la silla o si no permanecemos en la silla. Por eso es como tal el trato bélico que se podría ver el mismo nombre, ¿no? Y lo que nosotros hicimos de origen, es cómo organizar una campaña en términos generales, que fue la primera parte, y de ahí partimos a que cada una de las áreas, por eso es que inmediatamente después de cómo organizar una campaña política para ganarla, que fue la parte que me tocó a mí compartirles, y después específicamente estamos entrando cada una de las áreas, en la aplicación práctica de encuestas, en el liderazgo del candidato y de todo el equipo que conforma la campaña, de todos los líderes que deben de participar en una campaña. Vamos a ver, la siguiente sesión va a ser
sobre imagen, la comunicación no verbal y verbal del candidato, y así nos vamos a ir desglosándola para que sea más potente la información que les estamos compartiendo. Es lo que les quería nada más recordar a todos, ¿no? Porque hubo algunos temas en donde sí había una confusión, que no estábamos entrando, pues, obviamente en cada una de estas 10 sesiones vamos a entrar a particularizar, ¿no? Más profundo. Excelente, muchas gracias, Galo. Por aquí estábamos compartiendo también los links que nos pedían hace un momento para en general poder estar accediendo. Ya está entrando la ponente, ya nada más en lo que entra. Compartiríamos por aquí los links. Está el link para acceder a esta escuela y es el link único, porque también causa mucha duda en ese aspecto. Y también por aquí está el link de la evaluación para que la podamos tener en cuenta también. Y el link de las diapositivas que se suben todas las semanas. Aquí mismo también de formación y capacitación. Aquí están. Para que lo pongas ahí. Teníamos por ahí, ya entró Astrid. Astrid, ¿nos escuchas? Está iniciando su cámara. Sí está. Dice que le dejen activar el micro en el teléfono. Está conectada desde el teléfono. Listo, ya está activado. Astrid, ¿nos escuchas? Ya les escucho. De hecho, déjame decirte que les estoy escuchando desde siempre. No he dejado de oírles. Solamente no podía hablar porque no estaba activado mi micrófono acá. La computadora fue la que se desconectó, por eso ustedes ya no pudieron verme ni ver mis diapositivas, pero aquí estamos, presentes. He escuchado la reflexión en torno al poder, que me parece muy necesaria hacerla. Como lo habíamos dicho desde el inicio, es la lucha por el poder. Una definición que aparte es de Maquiavelo, no del Príncipe, menos del Principito, porque ese no lo escribió Maquiavelo, ¿no? Tengo demasiadas confusiones al respecto también. Es de otra obra que a si a algunos de ustedes les interesa la ciencia política y la filosofía política, esa obra se llama La primera década de Tito Livio, o en italiano, yo no soy italiano, pero así es el nombre original, la prima década di Tito Livio. Y ahí van a encontrar todos los fundamentos del poder en Maquiavelo para la república, porque acuérdate que lo del príncipe era para la monarquía, ¿no? Para la república. Es un libro interesante, dividido por párrafos, y cada párrafo es un consejo, o sea, es casi un manual, te lo juro, y seguramente que ustedes lo van a disfrutar un montón. Pues bien, entonces ya hemos regresado. Escuché también la aclaración que bien comentaba Galo sobre que vamos a seguir profundizando en esta escuela con cada uno de los ponentes que han sido excelentemente bien seleccionados, y no lo digo por mí, sino por todos los demás que también están aquí compartiendo con ustedes. Así que aprovechenlo, porque cada uno de los módulos va a brindar un concepto más profundo de cada una de las herramientas que estamos viendo acá. El nombre del libro es La prima década de Tito Livio. De todas maneras, mirad, yo tengo una base de muchos libros que comento, que aquí les sugiero. Si a alguien por ahí se le escapó el nombre de un libro, un autor, o quiere leerlo porque lo he recomendado, yo se los comparto. Con todo gusto yo se los comparto. Los que tengan digital, por supuesto. Yo también tengo muchos en físico. Entonces, al finalizar esto, yo voy a poner acá mi número de teléfono, o igual, pues quien lo quiera tomar nota para específicamente el tema de los libros y eso, yo se los puedo compartir. El número de México es 962-184-6355. 962-184-6355. Me ponen el nombre del libro o el autor, si escucharon, era este autor, pero no recuerdo el libro. Yo se los mando, se los comparto para que ustedes lo puedan seguir leyendo. Y quisiera también ofrecer amablemente al Comité Ejecutivo del PAN Guanajuato el obsequiarles 3 cosas. 2 libros digitales para su biblioteca digital, que vi que está bien formada. Allí está la biblioteca digital del PAN. Creo que es de los pocos partidos que realmente se interesa porque la gente se documente, estudie y se profesionalice aquí en México, y eso es muy bueno. Y tienen una biblioteca en la web. Entonces, yo les regalaría 2 libros de los que hoy estoy compartiendo, y son varios, ¿no? Les regalaría 2. Uno de Las claves de la argumentación,
de Anthony Weston, que es un libro para crear argumentos y que es muy bueno para comunicación política, oratoria y el tema de la comunicación del candidato. Y les compartiría también el libro de George Lakoff, que se llama No pienses en un elefante, que habla sobre el debate y el uso de los términos entre el debate existente entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Y un análisis y discurso buenísimo también. Y el tercer regalo es mi libro. También se los quiero regalar aquí al comité estatal, me gustaría que lo tuvieran. Se los haría llegar una vez que ustedes me den pues la dirección y todo, se los hago llegar. La editorial queda en Guadalajara, entonces la tienen ahí bien cerquita. Yo estoy ahorita en Chiapas, que es y le mandaría un ejemplar al comité para que ustedes lo tengan en su biblioteca y ojalá pueda ser consultado por algunos de sus miembros, de sus activistas y de sus militantes, ¿no? Pues bien, volviendo entonces al punto de este tema, que es el liderazgo, nos quedamos en que el liderazgo se puede medir. ¿Recuerdan eso? Y les mostraba yo a ustedes una medición y ustedes me preguntaban, bueno, o sea, a mí hacía yo la pregunta, estando yo en el papel de ustedes, poniéndome en sus zapatos. Bueno, ¿y cómo sabemos cuando tiene 72 o tiene 82? O sea, ¿cómo se puede saber eso? Bueno, porque hay un instrumento, entre tantos instrumentos existentes de medición. Ustedes ya vieron encuestas. Las encuestas son sumamente relevantes. Las encuestas no es nada más un tema de saber quién va arriba y quién va abajo. Ustedes ya vieron que los estudios de medición y los números nos van a dar una radiografía del momento, de la persona y de la intención. Y eso es necesario para saber dónde estamos. Pero además de la encuesta, que acuérdense que la encuesta tiene varios instrumentos. O sea, una encuesta puede ser un estudio de línea base estadístico muy detallado, con muchos cruces, correlaciones y todo eso. O puede ser un sondeo, ¿verdad? Entonces son dos instrumentos diferentes. Aquí estamos viendo otro instrumento. Este instrumento se llama el grupos de enfoque y también, o sea, aplicamos dos instrumentos. Uno es el grupo de enfoque y también aplicamos un cuestionario, que el cuestionario nos ayuda a evaluar a través de una metodología muy específica, que son los reactivos de Gatell, la personalidad, el carácter y el liderazgo de nuestro líder. Entonces, focus group o grupos de enfoque. Creo que ya no ven mi documento. De repente se cuelga esto. En ese momento estamos viendo la página de... ¿Es Zoom? ¿Es tu navegador? Qué raro. Pero no es Zoom lo que tengo activo el documento. Lo que pasa es que se bloqueó un poco. Sucede que estoy en un lugar con muy poca señal, ¿eh? Entonces, eso impide que me pueda conectar como yo quisiera. Pero aquí en el teléfono me siguen escuchando. Ya ven el documento, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo. Ok, vamos a esperar a que esto reaccione un poquito. Bueno, lo que les quiero mostrar es que son 16 factores. Son 16 factores los que se miden en materia de personalidad. Esos 16 factores son como, por ejemplo, el tema de la afabilidad, la vigilancia, la atención a normas, el razonamiento abstracto, el razonamiento concreto, la capacidad de trabajar en equipo. O sea, evaluamos desde el punto de vista de la psicología política varios factores. Y esos factores, cada uno nos va a dar un coeficiente del 0 al 1. Y ese coeficiente, el cruce de esos coeficientes nos va a dar el total de número que tenemos ahí de personalidad, nos va a dar el total de número de carácter, donde se miden otras cosas, y nos va a dar el total de número de liderazgo. Veamos aquí el documento, creo que ya vamos a poder verlo mejor. ¿Listo? Entonces, miren, todo este documento que estamos viendo aquí es cada uno de esos factores. Veamos por ejemplo. Este factor es la estabilidad, ¿no? Entonces, vamos aquí a medir la estabilidad con los grupos de enfoque. Vamos a encontrar el indicador de estabilidad y lo que esto significa para esta persona, específicamente para el municipio donde va a estar trabajando esta persona, donde va a estar representando esto, ¿no? Las conclusiones de cuánto obtuvo por grupo y cuánto obtuvo en total y lo que significa cada una de esas conclusiones. Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes de forma muy práctica. Veámoslo así. Les pregunto a ustedes, ¿la generosidad es algo positivo o negativo? No me digan depende.
Díganme si es positivo o negativo. Ajá. Y, por ejemplo, ¿el egoísmo es positivo o negativo? Bien, eso está en nuestra escala de valores. O sea, nosotros, de acuerdo a nuestra escala de valores, hemos identificado que positivo es generoso, negativo es egoísmo. Y que probablemente una persona, un candidato que sea percibido como generoso, pues tal vez sea mejor aceptado o tenga mayor aceptación que un candidato que sea percibido como egoísta. Pero una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Lo que nosotros medimos acá, sobre todo, es cómo está nuestro candidato al respecto de la realidad. Es decir, habiendo medido varios grupos de enfoque, vamos a llegar a la conclusión de cuál es su nivel de generosidad, por ejemplo. Bien, ahorita ya debemos estar viendo una nueva pantalla. Les voy a compartir, dejé de compartir el documento y voy a compartir ahora con ustedes una nueva pantalla donde vamos a ver resultados de esta medición, para no verlo de forma específica, ¿bien? En el documento Word está un informe técnico, que de forma específica estaríamos viendo en ese informe cada una de las mediciones, ¿bien? Y son 70 páginas, y no vamos a leer las 70 páginas aquí, pero fíjate que cada uno de los factores te va a decir qué significa y qué podemos lograr con eso. Y luego, después de eso va a haber un entrenamiento, porque debe haber un entrenamiento para el líder, un entrenamiento que siga a el diagnóstico. Entonces, cuando a mí me dicen que el líder tiene un problema de seguir reglas, que el líder no le gusta seguir reglas, que no escucha consejos, que él prefiere hacer lo que quiere hacer, que a pesar de que él se dé cuenta de que hay errores, no escucha a los demás, etcétera, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando identificamos eso en número? Pues hacer un entrenamiento, dar unas sugerencias, establecer mecanismos de comunicación, incluso internas, diferentes. Porque no trabajamos con un producto, trabajamos con personas. Entonces, sabiendo eso, ahora sí pueden ver los resultados del líder. Aquí tenemos los resultados, creo que ya lo pueden ver en la pantalla. Y son 16 factores que vamos a estar cruzando. Pues bueno, ¿de qué nos va a servir conocer todo esto que les estoy compartiendo? Saber con quién trabajo. Porque miren, algunos de ustedes trabajan como asesores y se preguntan por qué razón el asesor, o sea, por qué razón el candidato nunca te escucha. Hacíamos una broma con Galo hace un rato, ¿te acuerdas, Galo? Hacíamos una broma con respecto a los asesores y los políticos del PAN. Me decías tú en tono de broma, ¿no? Entonces me decía Galo bromeando. Es que luego hay unos que no escuchan, ¿no? Entonces se refería a que no había sonido en la pantalla. Estábamos en la conversación y no había sonido, entonces no me escuchaban. Y él decía, es que hay algunos políticos que no escuchan. No, lo que pasa es que no había sonido en la conversación. Pero pasa también con algunos candidatos que no oyen. Y no oyen no porque no tengan capacidad auditiva, sino porque no tienen capacidad de escuchar con la cabeza, no solamente con los oídos, ¿no? En términos del poder de convencer, los métodos de comunicación efectiva, vamos a tener que hay 3 tipos de escucha. Una de ellas es la escucha cerebral, la capacidad de analizar qué me está diciendo y por qué me lo dice, más allá de las palabras que estamos mencionando. Y a veces nuestro líder tiene esta situación porque tiene que encargarse de muchas cosas. Entonces, volvamos sobre la imagen, el carácter y la personalidad. Si nosotros sabemos con quién trabajamos, podemos saber cómo comunicarnos con esa persona. Cómo decirle las cosas a esa persona. Y cómo hacer que lo que uno le diga sea entendible para esa persona. Pero también cómo hacer que eso entendible sea aplicable y sea reproducible en el grupo. Eso es necesario como asesores, pero también como equipo, porque tú como equipo ya sabes que al líder le molesta cuando alguien le queda mal, cuando alguien no es puntual, cuando alguien no hace las cosas a tiempo, pues súper perfeccionista, es atento a las normas, prefieren que las cosas se hagan tal cual como nosotros habíamos dicho que se hiciera, etcétera. Y sin embargo, pues nuestro líder no tiene esa característica. Entonces, nuestra labor va a ser construir todo esto, hacer una comunicación real en donde nuestro líder se ponga en común con nuestros objetivos. ¿Bien? Finalmente, la materia de conocer quién es nuestro líder, qué características tiene, cómo nuestro líder responde a los mensajes y cómo los otros liderazgos también responden a esos mensajes, es
lo que nosotros necesitamos saber para crear una estrategia específica y exitosa de campaña, y especialmente una articulación de los liderazgos. No basta, atención con esto que les voy a decir, no basta con que tú tengas todas las mediciones si tú esas mediciones no las encaminas a un objetivo específico. Si tú ya mediste el liderazgo de tu candidato, tienes que medir también el liderazgo social y de base que existe, ¿te acuerdas? Y tienes que medir el liderazgo popular. Pero hay un liderazgo del que nunca hablamos en esta presentación y que también, amigos, tienes que medir. Adivina cuál, el de los adversarios. ¿Por qué? Porque la campaña no es solamente sobre tu candidato. La campaña es sobre la elección. Y la elección, por nombre, nada más el nombre elección ya te dice de qué está tratando esto. La elección es una decisión. Tienes que decirle a la gente por qué va a decidir por ti y por qué no va a destapar las botellas del contrario. Eso es la campaña de contraste, eso es materia de comunicación política que ustedes van a observar muy bien en esa materia, donde van a estudiar cuáles son los tipos de mensajes que se generan para decirle al electorado, vota por mí, confía en mí, cree en mi propaganda, y por qué no deberías creer en las otras opciones. Ahí vamos a estudiar seguramente la construcción del enemigo, quién es el enemigo en la contienda, cómo se llama este enemigo, a qué huele este enemigo, a qué sabe, y por qué me diferencio yo de este enemigo, y la razón por la cual este enemigo es común. No es solo mi adversario, es un enemigo nuestro. Finalizando esta presentación y recordando este tema del enemigo, quisiera que respondiéramos esta pregunta muy básica. Si el enemigo en la elección 2018 fue la corrupción, porque así lo hemos planteado desde el inicio. En el inicio fue esa la pregunta que planteamos y esa fue pues la respuesta que dimos. Si el enemigo en 2018 fue la corrupción, el enemigo en el 2006, cuando no estamos en coronavirus, no teníamos los mismos contextos del 2018. ¿Quién era el enemigo común en el 2006? Que alguien me lo diga. Pueden abrir sus micrófonos. O en el chat. El enemigo a vencer era Andrés Manuel. AMLO. Dicen ahí, AMLO. ¿Cómo se llamaba ese enemigo? AMLO, el peje. Muy bien. ¿Qué nombre le pusieron a ese enemigo? Un peligro para México. Un peligro para México. Para que el enemigo funcione, para que el liderazgo funcione, tengo que crecer, ejercer el poder de movilizar la voluntad del otro. Y comparándome con el otro, decir por qué el otro no debe estar ahí, por qué el otro no debe llegar, y por lo tanto mermar la voluntad del otro y lograr la voluntad de mis electores. Una de las grandes estrategias para hacer eso se llama enemigo común, la creación de ese enemigo o la visualización de esa razón que puede ser una persona, puede ser un partido, puede ser un sistema o puede ser incluso un problema público como puede ser la corrupción. Tomar esa razón, ponerle un nombre, reproducirlo de tal forma que yo represente esa salida a ese enemigo común. En el 2006, eso fue un peligro para México. En el 2018, ¿cómo se llamó ese enemigo? Dicen por ahí, fue la corrupción, fue el PRIAN, ¿cómo se llamó ese enemigo? Todo el mundo le tenía un nombre en la campaña político-electoral. La mafia del poder, Emanuel, así es. La mafia del poder. Entonces, miren ustedes cómo todo esto se articula, lo que venimos hablando desde el inicio. Saber dónde estoy, hacia dónde voy, con quiénes compito y la creación de un mensaje que cumpla con este ejercicio de liderazgo. Un mensaje que cumpla con este ejercicio va a tener 3 ingredientes. Y este es un regalo que les voy a dar ahora. No está dentro de la materia, pero se los voy a entregar a ustedes que se han quedado a pesar de las fallas técnicas que hemos tenido en esta presentación. Que nos fallen los micrófonos, pero que nunca nos falle la voz, ¿verdad?
3 cosas para que todo mensaje político funcione en términos de liderazgo. Tu mensaje tiene que ser comprensible. Tiene que entenderte la gente. Si tú le vas a explicar la corrupción, explicándosela con un montón de datos, números, etcétera, que la gente no lee, no alcanza a procesar de forma muy rápida, no está dispuesta a estudiarlos, no te va a funcionar. El mensaje tiene que ser muy comprensible, muy digerible. Punto número 1. Punto número 2. Tu mensaje tiene que ser convincente. Tienes que entregar razones para creer en ti. ¿Qué razones hay para creer en eso? No me digas nada más que ese es el enemigo. Explícame por qué tú me vas a sacar de ahí. Y número 3, tiene que ser memorable. La gente lo tiene que recordar. Como por ejemplo, recordamos las propuestas de la corrupción, el tema de la corrupción, las propuestas anticorrupción que recordamos es mocharle la mano a los políticos, que sabemos que es una propuesta que lógicamente no se va a llevar a cabo, pero sin embargo la recordamos. Y recordamos la propuesta de la corrupción, vamos a limpiar este gobierno de la corrupción cuando lleguemos, como barreríamos una escalera. ¿Cómo es eso? Hay alguien me lo está haciendo, pero en lenguaje corporal, ¿eh? Materia de la siguiente módulo. Bien, de arriba para abajo, exactamente. Entonces, fíjense, el mensaje cumple con los 3 criterios. Los 3 criterios que aquí también hay muchísimas técnicas relacionadas con esto. La creación de mensajes efectivos. ¿Cuáles son los 3 criterios? Te los estoy regalando en este momento. Primero, comprensible. ¿Me entiendes a qué me refiero con que vamos a barrer la corrupción de arriba para abajo? Sí, entiendo que vas a empezar por los de arriba y luego va a tocar a los demás. Ok, y me entiendes que la corrupción es el problema. Sí, te lo entendí. ¿Y que yo voy a hacer algo cuando yo llegue ahí? Sí, ya te lo entendí. 2, debe ser convincente, me entrega razones. Te digo que voy a empezar por los de arriba. ¿Pero por qué te digo esto? Porque mi enemigo es el llamado mafia del poder. Y la mafia es solo un grupo, y la mafia es un grupo que está arriba. Entonces yo no puedo empezar por los de abajo. Y además te estoy dando una razón para creer que a ti no te va a afectar, porque al final yo voy a empezar por los de arriba. Como tú, la mayoría, electorado, no estás ahí, no te preocupes. Esto no va a afectar tus intereses. Y por último, memorable. Lo puedo recordar. Esto es un ejercicio de la retórica. Cuando aquí me hablan en el chat marcos mentales, estos marcos mentales los da una gran ciencia llamada la ciencia de la retórica. Y es el uso de las palabras, la selección de estas palabras para crear imágenes. El señor Lakoff, el libro que voy a compartir con ustedes, escríbanme en mi teléfono, les comparto el libro. El señor Lakoff habló justamente de esto, de la capacidad que tienen los mensajes de meterse en tu cabeza y quedarse allí pegados a través de la imagen. Pero también lo hizo un señor mucho antes, un señor que lo hizo hace 25 siglos, 2500 años. Ese señor se llamó Aristóteles y este libro se llamó La Retórica. Es un libro que también puedo compartir con ustedes, donde hay muchísimas técnicas que pueden ustedes encontrar para la creación de mensajes efectivos dentro de la comunicación política electoral y de la del líder. Al final de cuentas, recordemos esto. Un líder no puede estar solo. Un líder está trabajando siempre en equipo. Pero un líder es como ese mensaje que representa lo que yo le llamo un perro negro. Si yo te digo ahorita mismo, concéntrate en esta presentación, y te digo ahorita mismo, por favor, no pienses en un perro negro. No pienses en un perro negro. ¿Por qué algunos reímos? ¿Qué pasa con nuestra cabeza que se empeña en representar una imagen que te estoy pidiendo que no hagas? Lo que sucede es que el mensaje es comprensible. No puedo confundirme. Sé que es un perro y conozco el color negro, así que no me puedo confundir. El mensaje es convincente. Tiene algunas razones, pero sobre todo, más que convincente, es memorable. Lo puedo recordar. Su mensaje en la campaña, su liderazgo, tiene que ser como un perro negro. Que cuando el candidato hable, yo entienda qué dice. Y cuando yo vea al promotor político electoral, atención promotores, también el promotor tenga elementos de comunicación para convencer. Y que la gente que se quedó en esa casa se acuerde del mensaje. Y que cuando hablen de comunicación social, lo mismo. Y que cada uno de todos esos elementos de la campaña, cada vez que hablen, formen la imagen del perro negro. Tiene 4 patas, tiene 2 orejas, tiene un hocico, hace guau guau, eso no puede ser otra cosa que un perro. Y el color de este perro no es negro, es azul.
Muchas gracias a todos. Esto fue El Poder de Convencer aplicados a las técnicas de liderazgo. Mi nombre es Astrid Iturriaga. Muchísimas gracias, Astrid. Muchísimas gracias por todo el conocimiento, por compartirnos todo este espacio de grandes, grandes conocimientos. Por aquí habían varias personas en el desarrollo de la capacitación que tenían varias dudas y nos gustaría que para este orden, ya que somos bastantes y además también en el chat los comentarios se llenan rapidísimo, que quienes tengan alguna duda, por favor, para identificarlos más rápido, lo podamos hacer mediante la función de levantar la mano. Aquí mismo está habilitada en su propio chat. Nada más damos clic en nuestro cuadrito, en donde se ve el video, y ahí mismo también da la opción para poder levantar la mano. Y quienes tengan alguna duda, quienes quieran hacer también alguna aportación, con mucho gusto, este va a ser el espacio. Vamos a dar espacio a unas cuantas personas para que podamos intervenir y también compartirles. En el chat ya se está enviando la evaluación para que ahí mismo también puedan contestarla. Y por supuesto nuestras redes sociales, evaluación tanto del Instituto Mejores Gobernantes como la nuestra, y también redes del instituto y redes nuestras. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera compartir a micrófono abierto? Está por aquí Susana Leticia Arellano. Adelante, Susana. Puedes activar tu micrófono. Buenas tardes. Hablaba la ponente en torno a esta cuestión de los liderazgos que pueden estar, por ejemplo, con otro partido. ¿Cómo trabajamos ese aspecto? O sea, ¿cómo sí sabemos que posiblemente nos pueden apoyar, pero que se pueden ir con otro? ¿Qué hacemos en ese caso? Adelante, Astrid, ¿nos escuchas? A ver, ¿me escucha? Ah, listo, sí, y te vemos también. Ah, perfecto, perfecto. Bien, les estaba respondiendo que gracias por la pregunta, porque además es algo que ocurre en la vida práctica y real muchas veces. No contar exclusivamente con otros, cuando podríamos formar nuestra propia estructura, entonces la ponente. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Gracias por lo de bonita. No sé si me oyen, porque no sé si se escuchó lo que dije. Les pedimos, por favor, sí, por ahí siguen manteniendo el micrófono abierto. Para esta intervención únicamente va a ser quienes realizan la pregunta y la ponente. Por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados. Gracias. Bueno, entonces, estamos hablando sobre los liderazgos y que sí es cierto. Mira, va a haber casos en los que un liderazgo sectorial o un liderazgo comunitario va a prometerte de todo, pero al final puede también estar haciendo lo mismo con otros. Entonces, primero, forma tu propia estructura. Dos, las estructuras de los liderazgos y las estructuras nuestras, ambas hay que auditarlas. Y hay protocolos para hacer eso. Es necesario que audites. O sea, tener un número en la mesa o un montón de copias de credenciales de lector, eso no te garantiza que la gente esté contigo. Entonces necesitas hacer verificación, primero depuración, después verificación y por último auditoría. ¿Qué es la depuración? Vas a tener una lista ahí que tienes un montón de nombres, ¿verdad? Y luego te das cuenta que la lista que te dio el líder sectorial, tienes nombres repetidos con las del otro líder. Entonces, pues, y tú estás sumando 4.000 votos más 5.000 votos son 9.000. No, tal vez ahí solo hay 3.000. Revisa. Ahí tienes que hacer la depuración, perdón. Donde vas a eliminar repetidos, donde vas a eliminar, ya sabes, lo que siempre hay que hacer, ¿no? Vas a eliminar los que realmente no votan ahí, vas a eliminar los que ya se murieron, vas a eliminar, o sea, un montón de cosas que ni al caso. Entonces, ese es el primer filtro. El segundo filtro, tienes que verificar esto. ¿Y cómo verificas? Porque tú ya tienes todo un sistema organizado, donde hay una estructura, donde cada uno pertenece a un grupo. Entonces, tú vas a verificar de esta manera, por ejemplo. Tu grupo, tú tienes 5 personas y cada uno de esos 5, ejemplo, tiene 10 y cada uno de esos 10 tiene otros 10, supongamos. Entonces, tú obviamente no vas a poder verificar 300 de un solo golpe. ¿Qué haces? Vas a tomar un número, ejemplo, de tu lista
y eso es un proceso, no tuyo nada más, es un proceso de equipo. Y vas a llamar, por ejemplo, a la persona, doña Juanita, de la sección 2932. Doña Juanita, de la sección, doña Juanita Gómez, ¿cómo está? Sí, mira, le estoy marcando de parte de aquí, del comando de campaña, de Alejandro Ramírez. Entonces quiero agradecerle, doña Juanita, su apoyo, el de su familia y todo, porque ya vimos que usted está con nosotros en el proyecto. Y doña Juanita contesta, discúlpame, pero ¿de qué proyecto me estás hablando? Como le dije, de Alejandro Ramírez, el próximo alcalde de esta ciudad. No, pero ¿de qué me hablas? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que Marta fue a visitarte el día 25 de junio, tú ya tienes esos datos. Y ese día, pues ella te habló del proyecto. Ah, sí, cierto, pero Marta me dijo que esto era para una entrega de despensas. Marta me dijo que esto era para una rifa. Marta me dijo que con eso me iban a bajar un apoyo de vivienda. Entonces tú te das cuenta en ese momento en que estás haciendo una verificación de que realmente hay simulación en el liderazgo que tienes dentro de tu equipo. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes que tomar acción sobre eso y tienes que investigar también de por qué esa simulación. Porque puede que esa simulación venga por varios motivos. ¿Por qué está con otro y le está pasando información a otro? ¿Por qué simplemente no hace su trabajo, no le gusta salir a promover, no quiere convencer, no le gusta esta chamba, pero bueno, le va a gustar la recompensa, entonces simula? O porque no sabe, y ojo, culpamos a nuestros promotores. Resulta que muchos no tienen las herramientas, señores. Ellos llegan a veces a la casa con un papelito, con un folleto, como si fueran carteros, entregando información. ¿Cuántos de nuestros promotores tienen herramientas de lenguaje no verbal para identificar cuando una persona está de acuerdo o en desacuerdo con determinada cosa que tú has dicho? ¿Cuántos de nuestros promotores tienen una herramienta de técnicas de cierre para hacer preguntas muy específicas y claves para ir cerrando a la persona hacia el sí? ¿Cuántos de ellos tienen herramientas de sondeo? Llegan a la casa y llegan hablando. ¿Qué preguntas le hacemos al ciudadano para saber qué información me va a ayudar a convencer? Y por último, algo muy importante, ¿cuántos de ellos tienen manejo de objeciones? O sea, te dicen, no, yo no participo en política. Y, pues, sí, pero mira, aquí, ayúdeme. No, yo a ti te ayudo, pero yo no participo en política. Entonces yo te doy mi credencial, pero no creas que voy a estar yo ahí en el evento, ¿ok? No me vas a tener. Eso no es un promovido, ¿ok? Entonces, ¿cómo defiendes tú esa objeción? ¿Cómo la refutas? Hay una técnica, se llama técnica de manejo de objeciones de 5 pasos. Aquí también comparto para los que ya tienen el libro, está en el capítulo 5 de este libro, técnica de manejo de objeciones. Pues la idea es justamente que tengas las herramientas. No podemos culpar a alguien de no hacer bien su trabajo si a veces esa persona no cuenta con las herramientas. Y por eso se hacen este tipo de cursos. Excelente, muchísimas gracias, Astrid. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Gracias, Susana. Antes de cerrar, tenemos una pregunta más aquí de René Suárez. Adelante, René. Sí, gracias, Rubén. Gracias, Astrid, por esta gran ponencia, una ponencia con mucha experiencia. Saludos desde Querétaro. Hablas mucho de Celaya y de Irapuato y León, también Querétaro y otras partes de México. Saludos. Muy bonitas, saludos a Querétaro. porque yo soy guanajuatense, ¿verdad? La parte de siempre en una campaña se va a presentar una crisis que debemos de considerar una agenda de riesgos dentro de esta crisis. ¿En qué momento se tiene que medir o no medir el liderazgo en ese momento de crisis? Ese sería el liderazgo lo mide. Pero en el momento de crisis, ¿en cuánto tiempo debe de pasar para medir el liderazgo nuevamente? Porque hubo una afectación, ¿no? La crisis produjo una afectación. Entonces, ¿cuál es lo recomendable para la cuestión de salir de la crisis y medir el liderazgo del candidato y de todos los líderes que conforman la estructura de equipo de campaña, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Creo que definitivamente el liderazgo ya lo mides desde antes, o sea, lo que estaba respondiendo ahorita. Desde antes tú tienes que saber cómo es este líder de manera real, ¿no? Por otro lado, es la percepción del ciudadano. Eso se puede modificar. Entonces, eso se modificó a partir del hecho, de la crisis. Bueno, entonces tú en un instante tienes que saber qué fue lo que se modificó. Porque debes realizar los ajustes inmediatamente. Miren, yo no sé si ustedes han escuchado esta canción que es venezolana.
pero la voy a traducir a la política, ¿bien? Y a la política mexicana. La canción habla sobre el amor y dice, es que el amor no tiene horario. ¿Me han escuchado? Bueno, igual la política. La política no tiene horario, pero sí fecha en el calendario. Por lo tanto, tú a cualquier hora, en minuto a minuto, tienes que hacer seguimiento y monitoreo de esto. Por eso se supone que tú tienes un cuarto que se llama cuarto de crisis. Un grupo de personas que se encargan de eso. De eso no se encarga el de comunicación política, de eso no se encarga el entrenador en oratoria y debate y discurso. De eso no se encarga el territorial. No, o sea, tú tienes gente encargada de eso. Y esta gente va a estar minuto a minuto monitoreando, generando la estrategia y en conjunto con los decisores decidiendo, ¿no? Lógicamente comunicación va a tener que hacer chamba a partir de ese escenario. Entonces, no hay horario. Lo que sí hay es una fecha en el calendario, que es la fecha de la elección. Entonces, tú debes resolver la mayor cantidad de desaciertos en el menor tiempo, porque vas a tener una fecha muy específica donde tienes que cumplir esos objetivos, ¿no? Bien, coincidentemente yo les estoy compartiendo esta diapositiva porque muchos me están diciendo quemen el correo, quemen el WhatsApp, quemen el teléfono, y se los juro que aquí está escrito, se lo juro, pero no se ve. De verdad, no sé qué le pasó a mi computadora, no quiere que ustedes entren en contacto conmigo. De verdad, aquí está. Pero de todas maneras, si lo quieren anotar de nuevo, porque me han preguntado otra vez, mi número de teléfono y luego le comparto todo lo demás. Mi número de teléfono es 962-184-6355. 962-184-6355. Y en redes sociales, en todas me van a encontrar igual, me van a encontrar como @AstridConPol, o sea, comunicación política, o como politóloga Astrid Iturriaga. En todas me van a encontrar así, politóloga Astrid Iturriaga o Astrid COMPOL, Compol. Excelente, pues muchísimas gracias, Astrid, nuevamente. Gracias también por la pregunta, René. Pues con esto concluiríamos nuestra capacitación de la Escuela de Guerra del día de hoy, agradeciéndoles nuevamente a todas y todos por acompañarnos y también por estar participando. Sin duda seguiremos con todo el contenido y las mejores propuestas desde la escuela. Por aquí también todavía había algunas dudas, las retomamos conforme vayamos avanzando en el desarrollo también de la escuela. Y comentarles, ya está la evaluación nuevamente, ahí mismo en el chat, ya la enviamos por ahí. También ya se publicó la evaluación del Instituto Mejores Gobernantes. Por favor, para cuestión de comprobación, es importantísimo conocer su opinión, que puedan contestar la evaluación y que además también puedan tener ahí, conocer sus comentarios es muy importante. De la misma forma, redes sociales, ahí mismo también se están compartiendo. Y pues nos vemos el siguiente miércoles. El próximo miércoles ahí nos vemos, aquí mismo. Recuerden que el link es diferente, no es el mismo que se acostumbra a usar en las capacitaciones de formación y capacitación. El link en donde ingresaron para esta ocasión es el link para todas las demás capacitaciones de la Escuela de Guerra. Y antes de cerrar con nuestra foto de grupo, por ahí no sé si, Galo, ¿te gustaría dar algún mensaje para poder cerrar? Únicamente agradecerte, Astrid, agradecer a todos los compañeros, les mando un gran abrazo y bueno, estamos preparándonos para ganar elecciones, ¿no? Ese es el objetivo. Ganar. Exactamente. Muchas gracias y nos vemos el miércoles con el tema de imagen política. Sí, gracias. Así es, muchísimas gracias. Pues antes de cerrar, estoy abriendo la vista galería para que aquí todos salgamos, que podamos tener todas las cámaras abiertas. Quienes todavía no activan su cámara, que puedan hacerlo, todavía tenemos este tiempo. Ya estoy viendo a la mayoría. Ahí va, a la cuenta de 3, voy a empezar a tomar una serie de capturas, porque somos bastantes, entonces sí son casi 12 láminas de capturas. Entonces va a la 1, a las 2 y a las 3. Va la primera. Va el scrolling, muchas gracias a todos. Ya estoy viendo a los demás, muchísimas gracias. Ya, ahora sí, ya va mayoría. Gracias. Ahorita un momento más, antes de activar los micrófonos, ya nada más voy terminando de hacer las últimas capturas. Wow, son 12 scrollings, ¿qué tal? Excelente. Sí se alcanzó a tomar. Pues bueno, agradeciéndoles nuevamente. ¿Perdón? Muchas gracias.
Listo. Pues Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.